Buenos días a todos. Parece que estamos en familia y vamos a empezar la sesión. La idea es que ellos han mandado que tenéis 8 minutos para la presentación y luego 2 para la discusión de vuestra presentación. Espero que salgan preguntas del público y las inquietudes en el foro, ¿vale? Y sin más, vamos a empezar con la primera comunicación, que se titula... ¿Quieres decirlo tú? Sí, cytomegalovirus specific polyfunctional T-cell controls in CMV reactivation after liver transplantation, por Ángela Carballo. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela, soy bióloga en el Hospital La Fe y voy a presentar este trabajo. Como todos sabéis, pues ha habido una mejoría en la supervivencia de los pacientes trasplantados hepáticos y esa mejoría en parte se debe a los avances en la inmunosupresión, que por otra parte conlleva a otros riesgos como el desarrollo de infecciones de novo, reactivaciones de virus latentes o aparición de nuevas neoplasias, que son algunas de las principales causas de muerte en estos pacientes. Por el contrario, una inmunosupresión inadecuada también conlleva un mayor riesgo de rechazo. Pues las infecciones en el trasplante hepático ocurren en más del 80% de los pacientes, 20% son causadas por virus y pueden causar la muerte, siendo el CMV la infección más frecuente tras este tipo de trasplante. Su infección primaria suele ocurrir en la infancia y no se elimina en el huésped, manteniéndose latente dentro de precursores del sistema inmune. Y esta capacidad que tiene este virus de escapar al sistema inmune pues tiene consecuencias que pueden ser fatales en sujetos inmunocomprometidos. Y la reactivación pues, suele ocurrir en los primeros 6 meses, ya que la inmunosupresión tiene valores más elevados. También depende del estado serológico del donante y del receptor, del estado de inmunosupresión y otras infecciones. Por ello, los objetivos de nuestro trabajo eran cuantificar la respuesta inmunocelular global y específica del CMV mediante detección intracelular de citoquinas en diferentes momentos del post-trasplante y determinar su relación con el desarrollo de eventos clínicos post-trasplante, como pueden ser pues, las infecciones de novo, reactivaciones de infecciones persistentes como el CMV, rechazo o neoplasias. Porque nuestra hipótesis era que la monotilización de este tipo de respuesta inmune permitiría realizar un ajuste personalizado de la inmunosupresión que impacte positivamente en disminución de estos riesgos asociados a la misma. Para ello, hemos incluido pacientes trasplantados hepáticos en nuestro hospital y hacíamos un seguimiento a lo largo del año. Recogíamos muestras pretrasplante al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año. Con las muestras aislábamos los linfocitos, después los estimulábamos con péptidos característicos específicos del CMV, pero también con un estímulo policlonal para determinar la respuesta inmune global. Después, posteriormente, realizábamos un inmunofenotipo para distinguir los subtipos de linfocitos T y tinciones intracelulares que nos permiten ver qué linfocitos producen qué citoquinas y se produce más de una a la vez, ya que hacíamos un bloqueo en la liberación de estas citoquinas, pudiendo ver en una misma célula que producen más de una citoquina. Finalmente, analizábamos por un citómetro de flujo, aquí tenemos un ejemplo de tipo de análisis, y dentro de los linfocitos T teníamos los citotóxicos, CD8 o los auxiliares, CD4, y para cada uno de ellos determinábamos 14 combinaciones de producción de citoquinas, con lo cual tendríamos 28 combinaciones para cada corte temporal de cada paciente. De 151 pacientes trasplantados en nuestro periodo de reclutamiento, hemos conseguido incluir a 104 pacientes. Tenemos aquí las causas de exclusión y aquí tenemos una pequeña parte de los resultados clínicos, ya que tenemos una base de datos bastante extensa, pero que he querido enfocar principalmente en el desarrollo de las complicaciones post-trasplante. Y vemos, por ejemplo, que la infección por CMV ocurrió exactamente en el 50% de los pacientes y es de marcar que el 47% de los pacientes de los receptores con serología positiva para el CMV han tenido reactivación. O sea que a pesar de que eran de riesgo medio-intermedio, casi el 50% también ha tenido reactivación. Y de estos, el 30% era una infección clínicamente relevante, entendiendo por ello que tenía una carga viral del CMV alta, que ha necesitado un tratamiento para poder recuperarse o infección del órgano. En relación a otras infecciones, tenemos un 36%
de los pacientes que han desarrollado otras infecciones, rechazo casi el 6% y aparición de nuevos tumores un 15,4%. Como nuestra intención era relacionar el estado inmune con el desarrollo de inmunidad, pues evidentemente, como todos sabemos, la inmunidad al inicio es más los inmunosupresores al inicio son más elevados y a lo largo del tiempo pues van disminuyendo, y lo que hemos visto es que al revés, o sea, la inmunidad con el tiempo pues va aumentando. Aquí tenemos unas correlaciones que lo que enfrentan, no sé si se ve muy bien, aquí tenemos los niveles de tacrolimus y de micofenolato, y todos los demás son las subpoblaciones de linfocitos T que tienen la combinación de citoquinas. Si más inmunidad, menos inmunosupresión, pues lo que queremos ver es cercano al color rojo, implicaría que son inversamente correlacionables. Y vemos aquí que las células CD4 trifuncionales, las que producen 3 citoquinas a la vez, son las que tienen una correlación inversa con los niveles de tacrolimus. Hemos querido simplificar un poco el análisis, entonces hemos dicotomizado las dosis de tacrolimus en inmunosupresión adecuada, alta o baja, en función de si superaba o era inferior a la habitualmente administrada, y ver si había diferencias en la respuesta trifuncional de las células CD4. Hemos visto que los que recibían inmunosupresión adecuada y las elevada pues más o menos estaban iguales. Sí que hemos visto que las personas que llevaban menor dosis de inmunosupresión tenían un porcentaje de linfocitos trifuncional CD4 más elevado, pero ninguna de ellas era estadísticamente significativa. Por otra parte, cuando hemos separado a los pacientes que reactivaban el CMV frente a los que no, sí que hemos visto que los pacientes con una inmunosupresión adecuada tenían una diferencia de porcentaje de células CD4 trifuncionales entre ellos. Quiere decir que los pacientes que no reactivaban este virus tenían más inmunidad que los que sí reactivaban, y es estadísticamente significativo. Por otra parte, también queríamos adaptar nuestros resultados haciendo un análisis de Kaplan-Meier, y donde hemos también dicotomizado el tipo de respuesta inmune para las 28 combinaciones. Yo aquí solo os enseño las trifuncionales, pero había las 28 combinaciones. La respuesta inmune pretrasplante en positiva o negativa, y en función de ello ver si los pacientes con una respuesta inmune pretrasplante positiva se podría predecir cuáles iban a reactivar o no el virus. Para las células CD8, que son las citotóxicas y las que se esperaría que viéramos esta diferencia, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas, mientras que para las CD4 trifuncionales, como os he indicado antes en otros análisis, sí que hubo, viéndose aquí, que los que tienen una inmunidad positiva pretrasplante, únicamente 2 pacientes han reactivado el CMV, y además con unas cargas virales muy cercanas al umbral de detección de nuestro hospital. Y de hecho han resuelto la infección en nada, en la siguiente determinación ya no tenía nada. Cuando lo aplicamos a determinar la infección por CMV clínicamente relevante, hemos visto que ninguno de los pacientes que tenía inmunidad pretrasplante lo ha desarrollado. En ambos casos las diferencias son estadísticamente significativas. También hemos desarrollado modelos predictivos, el Random Forest, que lo que nos indica es importancia de cada una de esas variables para predecir el desarrollo de reactivación en este caso, y hemos publicado el año pasado en un estudio inicial donde teníamos únicamente 43 pacientes, y hemos tenido estos resultados, siendo una vez más las CD4 trifuncionales las que mejor predecían el desarrollo de citomegalovirus, y aquí ya aplicado a nuestros 104 pacientes, donde también tenemos los mismos resultados. También queríamos determinar cómo afectaba la respuesta inmune global y específica al desarrollo de otros eventos clínicos, como las nuevas infecciones diferentes al CMV, infecciones de novo, neoplasias y también el rechazo. En este caso, hemos hecho los mismos análisis que enseñé anteriormente, pero en ningún caso fue estadísticamente significativo. De hecho, aquí, por ejemplo, en el caso de otras infecciones, lo que hemos visto es que la variable que mejor lo predice pues, es la duración de tratamiento con corticoides. Con ello, las conclusiones es que la cuantificación de la respuesta celular específica del CMV es
especialmente la impulsada por las células CD4, mostró un buen rendimiento diagnóstico para predecir la reactivación del CMV clínicamente relevante. También la otra, pero especialmente la clínicamente relevante. Que este tipo de análisis puede ser un biomarcador útil para el control espontáneo de reactivación del CMV con el fin de adaptar el tratamiento antiviral tras el trasplante, y que ni la respuesta celular global ni la específica nos permitió predecir el desarrollo de otros eventos clínicos como otras infecciones, tumores de nuevo y rechazo, pero es cierto que hemos analizado en este caso únicamente la inmunidad pretrasplante y todavía tenemos pendiente el análisis a lo largo del seguimiento y esperamos que de ahí podamos concluir algo más. Muchas gracias por vuestra atención y a todo el grupo que ha participado, así como todos los centros que nos han financiado y ayudado en este estudio. Gracias. Bueno, tenemos 30 segundos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación. Yo quisiera comentarte o preguntar si esto nos puede ayudar en aquellos casos de un riesgo intermedio, de reactivación medio o alto, ¿cuándo podríamos parar la profilaxis? Claro, yo lo que creo y parece, el protocolo es un poco extenso, entonces por un primer momento parece que merece la pena hacerlo, pero como he visto que realmente utilizando la muestra pretrasplante, en los pacientes con serología, o sea, los receptores con serología positiva y vemos que tienen inmunidad positiva, pues se podría plantear, ¿merece la pena la determinación de todas estas cargas virales y la profilaxis? Pues a lo mejor no merece la pena, porque es verdad que todos ellos no han reactivado, entonces es algo que se podría plantear. Vale. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación. Experiencia del uso de la terapia de depuración extrahepática MARS en el hospital terciario. Lo va a presentar la doctora Marollo del servicio de la Servicio de Anestesia del Hospital de Cruces. No, la de las 8:40. Buenos días a todos, yo soy Chus Maroño, soy del servicio de anestesia del Hospital de Cruces y os venimos a contar un poco el estudio que hemos hecho con mis compañeros sobre la experiencia del uso de la terapia de depuración extrahepática MARS en nuestro hospital. Como sabéis, la terapia MARS es una terapia de depuración extrahepática con unas indicaciones claras, que es la insuficiencia hepática aguda severa y la insuficiencia hepática crónica descompensada, como una terapia puente a que se recupere el órgano o se trasplante, o siempre también como tratamiento farmacológico, como tratamiento del prurito resistente al tratamiento farmacológico, la cirrosis biliar primaria. En nuestro caso, la terapia MARS se inició en nuestro hospital en 2009, así que hemos incluido todos los pacientes que han recibido terapia MARS desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2023, y en ellos hemos estudiado las diferentes características demográficas y las evoluciones clínico-analíticas. Desde 2009 ha habido y se han aprobado 24 indicaciones de terapia MARS en nuestro hospital. De ellas solo llegaron a realizarse 19 porque 5 fallecieron o se les trasplantó antes del inicio de la terapia. Es característico que el 86% de los pacientes eran varones y solo un 14% mujeres, y la media de edad fue 59,4, concentrándose la mayoría de los pacientes en el rango de edad entre 50 y 70 años.
Las indicaciones fueron en la mayoría de los casos, un 74%, pacientes con patología hepática previa, un 42% una disfunción una descompensación de su hepatopatía crónica, un 32% una disfunción de un injerto previo de pacientes ya trasplantados y solo un 26% la indicación fue por un fallo hepático agudo severo. Nuestras sesiones son de 8 horas, se ha establecido así, y en la media de sesiones que ha recibido cada paciente es un 3,4 sesiones. La mayoría de los pacientes reciben unas 2-4 sesiones, y esto se debe a que o se trasplantan o fallecen o recuperan la función del órgano. Solo hay como 2 límites, que uno falleció el primer día de tratamiento por un fallo multiorgánico y otro recibió una tanda de 4 sesiones, de 4 tandas de 3 sesiones, 12 sesiones de MARS, hasta que recibió un trasplante. Lo más característico y estadísticamente significativo, como podéis ver, es la disminución de la bilirrubina en todos los pacientes. La media de bilirrubina preterapia fue de 33,4 en los pacientes y bajó 9,1 puntos en la última dosis de terapia MARS. La evolución del SOFA fue una disminución menos significativa, con una disminución de medio punto solamente, que esto puede deberse, como podéis ver, a que la mayoría de los pacientes que no hubo una disminución del SOFA fue por una evolución de su enfermedad y una evolución a una disfunción multiorgánica, con lo que fallecieron después del tratamiento, durante el tratamiento. Algo parecido ha ocurrido con el MEL, que también en la terapia pre-MAS y el resultado en la terapia post-MAS solo se ve una disminución de medio punto. De los pacientes que recibieron terapia MAS, un 47% fueron trasplantados. He puesto la diferencia entre la indicación de la terapia MARS. Como veis, solo un paciente con fallo hepático agudo requirió trasplante, 3 con disfunción del injerto previo requirieron retrasplante, y en la descompensación de una hepatopatía crónica requirieron 5 trasplantes. La mortalidad al mes fue del 37,4%, que subió al 42% al año. Es característico que a los 3 años han sobrevivido todos los pacientes que han vivido al año, quedándonos 2 que se han retrasplantado, que se les ha hecho la terapia en 2021 y en 2023, pendientes de ver evolución. Y sí que es muy característico que la mortalidad fue mayor en los pacientes que no recibieron trasplante después de la terapia MARS o durante el tratamiento. Con esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues lo que sabemos, que la terapia de depuración MARS en general es un procedimiento bien tolerado, nos produce una mejoría clínica analítica, pero sí que debemos tener en cuenta que es una terapia puente hasta la recuperación del órgano o hasta que se pueda realizar un trasplante. Somos conscientes de que nuestro estudio tiene muchas limitaciones. Es un tamaño muestral pequeño, muy heterogéneo, que además se ve influenciado por muchas situaciones que han evolucionado a lo largo de los años, como es el tratamiento del virus C, la aparición de diferentes tipos de donantes como la sistolia controlada y la capacidad de generación de donantes. Por eso consideramos que lo ideal sería valorar hacer un registro a nivel nacional que nos permita tener una N de pacientes mayor en un periodo menor de tiempo, para así poder ver si la evolución clínica y los beneficios de MARS compensan tanto clínico como económicamente. Gracias. Muy bien, se abre el turno de preguntas. Entiendo
comentado cuáles son las indicaciones para utilizar el MAS. ¿Tenéis además algún... aparte de las indicaciones como enfermedad como tal, hay algunos cut-off, cortes para proponer utilizar el MAS, en términos de bilirrubina o lo que sea, a partir de un momento concreto, o depende un poco también de la opinión, experiencia del clínico a la hora de ponerlo? Y dicho esto, 19 son muchos, pocos, comparado con la experiencia que hay a nivel nacional, por ejemplo. ¿Son muchos casos, pocos casos? En nuestro hospital la decisión se hace consensuada con el cirujano hepático, el hepatólogo y el servicio de anestesiología, en este caso la reanimación. Entonces la indicación puede venir de cualquiera de los tres. Normalmente es un paciente que entra con disfunción hepática en el hospital y el hepatólogo nos solicita valoración al equipo para iniciar la terapia en la reanimación, pero en ocasiones es un paciente que ya está ingresado en la reanimación y hace una disfunción. Entonces, cuando el paciente evoluciona mal, se hace una sesión clínica consensuada y se decide si consideramos que la terapia MAS va a ser más beneficiosa que el no hacerla. Y en cuanto al tamaño muestral, comparado a nivel nacional, estamos dentro de la media, por eso decimos que lo ideal sería que el estudio, que se hiciese un registro real a nivel nacional de todos los hospitales que tienen la terapia, porque somos muy pocos, solo los centros de referencia, y lo ideal sería así tener unos datos más reales, porque sí que es verdad que ha cambiado mucho la evolución tanto de los donantes que hay como de los pacientes para recibir, o sea, de los receptores y pacientes con patologías hepáticas a lo largo de estos 15 años. Nosotros, como habéis podido ver, donde vimos que había más beneficio, aunque no es significativo, es en el paciente con una hepatopatía crónica, bien sea descompensada o que ya tenía un injerto previo. Entonces, en esos pacientes sí que ha podido servir como terapia puente hasta que se haya recuperado la función de su órgano o a la espera del trasplante. Sí que nosotros en nuestra experiencia vemos que si está indicado el trasplante y no va a llegar, los pacientes fallecen en el periodo de espera. Entonces no tiene mucho sentido en general indicar la terapia si el paciente no va a ser valorado para realizarse un trasplante. Y sí que es verdad que los estudios que hay hasta ahora muestran una disminución significativa, como es lógico, de la bilirrubina creatinina. De la encefalopatía no aparece en todos los estudios, en nuestro estudio no fue estadísticamente significativa la disminución de la encefalopatía, y como veis, y por eso quería que se viese claramente, si los pacientes no reciben un trasplante, lo más probable es que fallezcan. Entonces sí que hay que tener claro que es una terapia que se debe valorar si en general valoramos que el paciente puede llegar a recibir un trasplante, no a ver qué tal va y si se recupera, porque si no, al final es un gasto muy elevado al sistema para tener muy poco beneficio. Bueno, muchas gracias, doctora Maroño. Vale, gracias. Pasamos a la siguiente charla por Arnau Panisello, análisis de preservación de biomarcadores de isquemia y reperfusión. Y me lo han cortado.
Bien, buenos días. Yo venía a presentar mis estudios preliminares del estudio del perfusato en hígados esteatóxicos después de la preservación estática. Bien, sabemos que tenemos una situación que las máquinas de perfusión que tienen unos claros beneficios, pero aún así, por logística y por precio, la preservación estática sigue siendo el sistema mayoritario. También tenemos la situación de que, sabemos que nos faltan órganos y hemos de aumentar el pool de donantes, y eso se hace a través del uso de marginal donors o la mejora de las soluciones y su aplicabilidad. Y también hay el otro factor de que tenemos unos marcadores clásicos que nos dan una idea general a veces de cómo está el órgano, pero no siempre son exhaustivos, no siempre nos dan una información detallada. Por lo tanto, el objetivo de nuestro grupo, de nuestra investigación, lo que hacemos es estudiar la preservación estática, puesto que muchos de los problemas que ocurren durante la reperfusión se inician en la preservación estática, y para ello lo que hemos hecho es comparar diferentes soluciones de preservación para ver si hay diferencias, para si estas diferencias nos dan algún biomarcador que luego podamos usar para determinar la viabilidad del órgano, y eso a través del perfusato, que es una muestra de fácil obtención, y eso a la vez que nos dé información para poder desarrollar nuevas soluciones de preservación. Bien, para ello lo que hemos hecho ha sido usar ratas esteatóxicas, que lo que hemos hecho es sacarle el hígado, y emulando un modelo clínico, pues hemos lavado los hígados con las diferentes soluciones de preservación, las hemos preservado 24 horas a 4 grados, y después de estas 24 horas lo que hemos hecho ha sido lavarlo con Ringer, y esta muestra, este es lo que consideramos el perfusato, el eluato, que es lo que hemos analizado. En algunos casos también hemos cogido muestras de hígado y estamos analizándolas. Y para ello hemos usado diferentes soluciones de preservación, que sería la HTK, la University of Wisconsin, la IGL2 y una que hemos modificado nosotros para que sea más termoestable. Y también hay el grupo SHAM, el control, que simplemente es sacar el hígado y lavarlo con Ringer, es el grupo control. Las principales diferencias entre estas soluciones es el agente oncótico, que la HTK no lleva, y de entre de los que la llevan, que sería la W, la IGL2 y la modificada, W tiene como agente oncótico el hidroxetil Stark y las otras llevan PEG-35. Pues cuando analizamos los principales parámetros clásicos de transaminases y lactato, lo que vimos fue principalmente dos grupos: un incremento de estos marcadores de más daño en el grupo de la solución sin soporte oncótico, que sería HTK, y luego otro grupo que sería el de las soluciones con agente oncótico, que sería pues W, IGL y IGL2M, y en el cual no veíamos diferencias. Veíamos una reducción de daño, pero no veíamos diferencias significativas dentro de estos grupos. Por lo tanto, lo que hicimos fue analizar otros parámetros, por ejemplo, de la vía inflamatoria. En el caso del ácido úrico, vimos el mismo patrón de más daño en el grupo de HTK, sin diferencias en los restantes con agente oncótico. No fue así en el caso del HMGB1, que es un Damage Associated Molecular Pattern, que vimos una clara disminución en el grupo de los hígados preservados con esta solución modificada, que era inversamente proporcional a la interleuquina 6, que en caso que es antiinflamatoria en situaciones de hipoxia por inhibición del TNF-alfa y estimulación del IF. No solamente esto, sino que también nos centramos un poquito en las consecuencias de las propiedades físico-químicas de las soluciones, y esto es mirando el glicocálix, que es una membrana que protege las células endoteliales, que son importantes a la hora de
de promover el óxido nítrico, que eso es un vasodilatador que es especialmente relevante en los hígados esteatóxicos. Y el Sindecan es un componente de este glicocálix, y lo que vimos aquí es que las soluciones de preservación con agente oncótico, esto les da más viscosidad y esto por lo tanto hace más estrés de cizalla y por lo tanto arrastraba más el glicocálix en el perfusato, que eso es dañino porque luego hay más infiltración de macrófagos. Y en este caso vimos que la solución con más viscosidad, que sería W, nos encontrábamos más Sindecan en el perfosato en comparación con la otra con agente oncótico, que esto también se demuestra encontrando más Sindecan en el tejido. Y no solamente esto, sino que también miramos niveles de nitritos, nitratos y vimos una producción más importante de nitritos y nitratos sobre todo en la solución IgL2M que modificamos. Bien, como uno de los puntos más críticos de la isquemia es los niveles energéticos, también nos centramos en parámetros de mitocondria y energía. Y en el caso pues, de la glucosa y del daño mitocondrial, como es el GLDH, también vimos el mismo patrón de más daño en el grupo de HTK comparado con los otros. No así en la succinato dehidrogenasa, que es la enzima que metaboliza el paso de succinato a malato, y que el succinato está reportado que durante la isquemia es nocivo. Por lo tanto, más actividad de succinato dehidrogenasa significa menos succinato y significa menos daño. Y en este caso, en los grupos con PEG como soporte oncótico, pues se veía más activación de la succinato dehidrogenasa. Y que esto correlaciona con estudios previos que hemos hecho de soluciones de preservación con diferentes dosis de PEG, en el cual es proporcional la cantidad de PEG con la actividad de hidrogenasa, con menos succinato y niveles energéticos más altos. Así pues, bueno, resumiendo un poquito, lo que vimos es pues, que en esta solución de HTK, en principio, los valores que nos dieron de inflamación, transaminasas y energéticos eran más bajos comparado con las soluciones con agente oncótico, y dentro de estas soluciones con agente oncótico, la que nos da resultados más prometedoras sería esta versión modificada, sobre todo a nivel de inflamación y de mitocondria. Así pues, con estos estudios preliminares podemos decir que los marcadores analizados nos ofrecen potencial para analizar el estatus del hígado en el perfusato. Dentro de estos marcadores, el HMGB1 y la succinato dehidrogenasa también nos pueden servir bastante bien para la preservación estática. Algunos son más prometedores para su aplicación a máquinas de perfusión, como por ejemplo sería el Sindecan, y después del análisis de las diferentes soluciones, la preservación resulta más efectiva con presencia de agente oncótico, siendo más marcado este efecto en la solución con PEG35, y que sobre todo esto está aún más marcado en la solución IgL2, esta que hemos modificado, y que debido a la composición de la solución, esto se haría compatible con su aplicabilidad en máquinas de perfusión o en HOPE, básicamente. Muchas gracias, Arnau. No sé si alguno en la sala tiene alguna pregunta, algún comentario que realizar. Tampoco tengo yo muchas preguntas que hacerte sobre algo tan... Sí, querría hacerte una pregunta. Según tus resultados, si tuvieras una solución de preservación en este momento, sería la que has propuesto finalmente, ¿no? ¿Sería? La que tú has propuesto finalmente.
Entonces, ¿habéis hecho traslación en ratas, probar estas diferentes soluciones, trasplantándola a ratas, a ver cómo se comportaban vuestras soluciones? Esto está en proyecto para hacer el modelo de trasplante, también hacer el modelo en HOP. Simplemente, o sea, antes que correr hay que aprender a andar. Y hay muchas de las consecuencias que ocurren durante la reperfusión que tienen su inicio durante la isquemia. Por lo tanto, primero queremos analizar bien de dónde partimos y luego ya veremos el resto, pero sí, esto ya lo haremos más adelante, lo tenemos planificado. Muchas gracias. Ay, disculpa, perdón. Tienes una pregunta ahí. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta también relacionada con un comentario. El comentario es, primero, darte la enhorabuena por el trabajo. Yo creo que es un trabajo muy importante porque en este momento en el cual todo el mundo habla de las máquinas de preservación de los órganos, pues queda un poco en el tintero, olvidado el tema del desarrollo de las soluciones de preservación, que ha sido lo que a día de hoy pues, nos ha permitido pues, obtener los resultados que se obtienen en trasplante con la preservación estática convencional. Por tanto, toda investigación que esté relacionada con la mejora de las soluciones de preservación queda patente con el trabajo que es fundamental. Y en segundo lugar, un poco saber tu opinión acerca del uso de las soluciones de preservación en las máquinas, porque las máquinas muchas veces cambian las soluciones de preservación con respecto a las que se utilizan en la preservación estática, y entonces yo siempre me he planteado que no son comparables los grupos porque quizás esta modificación de las soluciones de preservación en las máquinas en hipotermia, pues el beneficio porque se obtiene porque la solución de preservación se modifica o por el hecho de utilizar la máquina en sí, la preservación dinámica. No sé qué opinión tienes tú al respecto y si crees que en un futuro va a haber un cambio fundamental en las soluciones que se utilicen, que a día de hoy son muy subóptimas, tanto en hipotermia como en normotermia en la preservación dinámica. Gracias. A ver, en este sentido está claro que las condiciones de estática y dinámica no son las mismas, y por eso uno de los puntos en los que me centro yo no es solamente el efecto de las soluciones de preservación, en dos aspectos: es centrarse en cómo afectan a nivel del tejido y también las propiedades físico-químicas de la propia solución, como por ejemplo se ve en el glicocálix, y que esto está modificado también por las máquinas de perfusión. Por lo tanto, entender cómo funcionan las soluciones en estática nos puede dar pie a poder adaptarlas a una solución única para que sea viable, para que sea solamente desde la estática hasta el final del hop con la misma solución. Y esto creo que sí que se ha de trabajar y creo que es el futuro, hacer una única solución de preservación y dinámica. Gracias. No hay más preguntas. Seguimos. Quedamos 7 minutos tarde. El siguiente es el doctor perfecto con Benchmark, que es retrasplante hepático electivo. Buenos días. ¿Pueden ponerme? Muchas gracias. El benchmark es una herramienta que mide el rendimiento de un proceso en base a unos comparadores definidos. El retrasplante hepático electivo comporta un procedimiento médica y técnicamente complejo, grabado con una morbimortalidad intra y posoperatoria significativamente mayor respecto al trasplante único, lo que en ocasiones puede cuestionar o limitar su indicación. Bien, con el objetivo de determinar el cumplimiento de los criterios de calidad, hemos comparado los resultados derivados de nuestra práctica clínica con los valores benchmark para el retrasplante electivo recientemente publicados y también con los benchmark del trasplante hepático único. Es un estudio retrospectivo que incluye a los pacientes sometidos a retrasplante electivo, es decir, el realizado más allá de los 30 días respecto a un primer trasplante, desde el 1 de febrero del 96, fecha en la cual inició nuestro programa, hasta el 31 de diciembre de 2019, con seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2023.
Bien, se trata de un estudio retrospectivo que incluye los pacientes sometidos a retrasplante electivo, es decir, el realizado 30 días o más allá respecto al primer trasplante, y abarca desde el inicio de nuestro programa, 1 de febrero del 96, hasta el 31 de diciembre de 2019, con un seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2023. La selección de casos para el análisis benchmark incluyó receptores con un MELF menor o igual a 25, sin trombosis venosa portal, sin ventilación mecánica preoperatoria, excluyéndose además aquellos retrasplantes urgentes, precoces, por fallo primario del injerto, por trombosis aguda de arteria hepática y o con un primer trasplante realizado en otro centro. Durante el periodo de estudio se realizaron 1.506 trasplantes hepáticos, 80 de los cuales fueron retrasplantes, 55 de ellos de tipo electivo, y 5 casos se excluyeron por contar con un primer trasplante realizado en otro centro. Finalmente, 50 pacientes fueron incluidos en el estudio, con lo cual nuestra tasa de retrasplante electivo se sitúa en un 3,32%. Como resultados generales de nuestros 50 retrasplantes hepáticos, tenemos que un paciente falleció antes de los primeros 90 días posoperatorios, la tasa de complicaciones mayores fue del 38%, la de reintervención quirúrgica 90 días del 20% y las medianas de estancia en UCI y de estancia hospitalaria de 4 días y medio y de 21 días. De los 75 pacientes sometidos a un primer trasplante y retrasplante, en nuestro centro 35 casos, un 46,6% fueron elegibles para su análisis como casos benchmark, versus un 34% lo que sería el valor de referencia de la publicación, lo que supone que el 70% de nuestros retrasplantes selectivos son precisamente elegibles para ser analizados como casos benchmark. Y en estos pacientes se cumplieron todos los indicadores de calidad establecidos, con una tasa de complicaciones mayores a 90 días del 31%, complicaciones mayores al año del 34%, mortalidad intrahospitalaria del 2,8%, al año 5,7%, un índice de comorbilidad acumulada al año del 28,6% y una supervivencia al año del 94,3%, sin necesidad de retrasplante iterativo en este subgrupo durante el primer año de seguimiento. Como pueden observar, respecto a los indicadores perioperatorios, los tiempos de patectomía en el receptor y de duración de la intervención se cumplieron en el 100% de los pacientes. La mediana de transfusión fue de 6, en el 65,7% de los pacientes fue menor o igual a 8, lo que indica el valor benchmark, y la mediana de estancia en UCI y la mediana de estancia hospitalaria fue de 4 y 20 días respectivamente. Sobre los indicadores de morbimortalidad posoperatoria, decir que se cumplieron todos, tanto al alta como a los 3 meses como al año. Así, la supervivencia de los pacientes a 1, 3 y 5 años fue del 94,3%, 88,6% y 85,3%, mientras que la supervivencia de los injertos a 1, 3 y 5 años fue del 94,3%, 85,7% y 80%. Por otra parte, 15 pacientes, los considerados no elegibles para ser analizados como casos benchmark, es decir, un 30% de nuestros retrasplantes selectivos, también fueron estudiados y en este subgrupo de pacientes también se cumplieron la mayoría de los indicadores de calidad, con una tasa de complicaciones mayores a 90 días del 53,3%, misma tasa de complicaciones mayores al año, mortalidad intrahospitalaria 0%, al año 0%, índice de comorbilidad acumulado al año 37,6% y supervivencia al año del 100%, con necesidad de retrasplante iterativo en 2 casos, uno de ellos urgente, otro de ellos selectivo. El 93,3% de estos pacientes no benchmark también cumplieron los tiempos de patectomía en el receptor y de duración de la intervención. La mediana transfusional fue de 7 concentrados, uno más que el grupo benchmark y sigue estando por debajo de los 8 concentrados considerado como valor ideal de calidad. La mediana de estancia en UCI fue de 5 días y sí que excedió el rango de calidad la mediana de estancia hospitalaria, que fue 6 días superior al determinado. Por otra parte, tuvimos un fallo primario del injerto, lo cual nos situaría en un 6,7% y también excede el 2,7% considerado como valor ideal benchmark. Y lo que sí que hemos observado en este subgrupo de pacientes es una mayor tasa de complicaciones biliares, entre un 10-20% más respecto a lo establecido, siendo de forma absoluta un 33,3%. La supervivencia derivada de estos pacientes no benchmark a 1, 3 y 5 años fue del 100%, 86,7% y 80%, mientras que la supervivencia de sus injertos fue del 87,6%, 80% y 60%. Comparando la supervivencia derivada entre ambos grupos, observamos que únicamente el grupo no benchmark superó al benchmark en la supervivencia de los pacientes al año, siendo un 5,7% superior, mientras que el grupo benchmark tuvo una mayor supervivencia a 3 y 5 años y sus injertos también sobrevivieron más a 1, 3 y 5 años. No obstante, en ambos casos, de forma no estadísticamente significativa.
Además, estos pacientes considerados para su análisis benchmark también fueron estudiados en base a los criterios de calidad establecidos para el trasplante hepático único, observándose que se cumplen asimismo la mayoría de indicadores de calidad. El 77% de los pacientes cumple los tiempos de duración de la intervención. La mediana de transfusión, en este caso, excede 3 concentrados de hematíes, lo considerado como criterio de calidad para el trasplante hepático único. La mediana de estancia en UCI fue de 4 días, exactamente igual al valor benchmark para el trasplante hepático único. Y respecto al exceso de rango de calidad, sí que la estancia hospitalaria fue 2 días superior y la mortalidad intrahospitalaria que acontece en un paciente, es decir, un 2,86%, al alta está por encima del valor considerado ideal para trasplante hepático único, que sería un 2%. Así podemos concluir que, en nuestra experiencia, un 70% de los pacientes sometidos a retrasplante electivo fueron elegibles para su análisis como casos benchmark, cumpliéndose todos los criterios de calidad establecidos. Además, respecto a los indicadores del trasplante único, también se cumplieron todos, a excepción de la transfusión intraoperatoria y la estancia hospitalaria. Por otra parte, los casos considerados no benchmark también cumplieron la mayoría de estos indicadores, a excepción de la estancia hospitalaria, la tasa de fallo primario del injerto y el número de complicaciones biliares. Y, por último, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la supervivencia de los pacientes y los injertos a 1, 3 y 5 años. Probablemente esto pueda ser debido al limitado tamaño muestral del estudio. Gracias por vuestra atención y, bueno, sentimos las cuestiones técnicas. Disculpa por todos los problemas técnicos. Bueno, cosas del directo. ¿Preguntas en la sala? ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? ¿Tienes alguna pregunta que realizar a mi compañero? No, solo felicitarles, a que por mi parte no tendría, te felicito por los resultados, o sea que no tendría nada que preguntarte en este momento. Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación la hará Alexander John Aguinaga, del Servicio de Radiología Intervencionista del Hospital de Cruces, y se titula Recanalización arterial endovascular en el trasplante hepático. Buenos días. Venimos a exponer nuestra experiencia en la recanalización arterial por vía endovascular en el trasplante hepático. Las complicaciones esteno-oclusivas de la arteria hepática, fundamentalmente en el periodo precoz, suponen un grave riesgo para la viabilidad tanto del paciente como del injerto, como, en último caso, del árbol biliar. En el momento en que aparece el ictus o el proceso isquémico, va a condicionar tanto la presentación clínica como la evolución y pronóstico de ese órgano. Consideramos que la isquemia es precoz cuando ocurre en el primer mes. Esto va a suponer un cuadro clínico muy profuso, con elevación de transaminasas, disminución en la producción de bilis y generalmente cuadros sépticos. Cuando la presentación es a partir del primer mes, se considera tardía. El cuadro clínico es mucho más leve y fundamentalmente va a condicionar unas complicaciones biliares, dado que el árbol biliar está irrigado exclusivamente por la arteria hepática, a diferencia del resto del órgano. En los últimos 15 años, la aparición y el desarrollo de técnicas y materiales endovasculares han supuesto una arma nueva para solventar las complicaciones esteno-oclusivas en la arteria hepática. Y esto ha disminuido de forma drástica la necesidad de reintervenciones y de retrasplantes precoces. Vamos a presentar la experiencia nuestra desde 2008 a 2023, aunque realmente en número de casos serán los últimos 15 años, que es cuando realmente han aparecido prótesis capaces de navegar por esos árboles biliares que parecen pistas de car, por lo enrevesados que son. Y también vamos a exponer el desarrollo de un algoritmo de seguimiento radiológico que realizamos en nuestro hospital a raíz de un incremento en el número de cirugías complejas que derivaban de estenosis de arteria hepática muy precoz. El protocolo es el siguiente. Realizaremos cuando la cirugía se considera que ha sido compleja, los cirujanos ya tienen claro que hay un riesgo elevado de que puede haber un problema de arteria hepática, entonces desencadenamos un protocolo en el que teóricamente se hace el primer Doppler en las primeras 48 horas, y hasta el día del alta se le hará un Doppler cada 72 horas máximo. Desde el alta al tercer mes, un Doppler cada 15 días, y a partir del tercer mes ya se mantiene el protocolo habitual, salvo que haya alguna indicación clínica o analítica que proceda a adelantarlo.
Y el algoritmo que seguimos es este, sobre todo fíjense en el lado izquierdo de la pantalla, que es donde se está jugando el hígado. Entonces, si en el primer Doppler o en cualquiera de los Doppler detectamos que no hay señal Doppler en el ilio o detectamos que no hay señal Doppler intrahepática o detectamos que en las arterias intrahepáticas tenemos un parvus tardus, todos esos pacientes son candidatos a realizarse un angiotac. No pasan directamente a la sala de angiografía porque el angiotac nos da otras soluciones que van a hacer que si tenemos que intervenir sea más fácil. Es decir, nos van a detectar que haya sangrados ocultos, que en el caso de tener que doble antiagregar al paciente después sería necesario cerrarlos previamente y nos va a dar una idea de cómo se encuentra el órgano. Cuando tenemos alteraciones, ya no parvus tardus ni anulación, sino el índice de resistencia empieza a caer en Dopplers consecutivos, también derivamos el paciente hacia las ramas izquierdas y generalmente acaban en una angiotac y si es negativo, es decir, tiene patología evidente superior a estenosis del 70% de la arteria, vienen a nuestra sala. Los tratamientos fundamentalmente son dos, la angioplastia con balón y la endoprótesis. La angioplastia con balón tiene unos resultados iniciales muy parecidos a la endoprótesis, pero tiene un alto nivel de reestenosis, fundamentalmente en los primeros 6 meses, que es cuando se está jugando realmente el órgano su supervivencia, por lo cual hemos decidido pasar prácticamente de forma estándar al uso de endoprótesis. Utilizamos un sistema triaxial, es decir, un introductor largo, por dentro de él un catéter intermedio y por dentro de él un microcatéter con una microguía, que nos va a dar estabilidad al sistema, permite que sea en todo momento valorado el árbol biliar, por lo menos el del donante, perdón, el del receptor, y además permite navegar sin riesgo de perforar la arteria. Balón expandible, fundamentalmente valoramos que tenga un perfil bajo de paso y que sea muy flexible. Hay pocos estenes en el mundo que permiten navegar a través de una arteria hepática trasplantada que puede tener 4 o 5 cambios de dirección de 180 grados. Normalmente los estenes se quedan atrancados y no siguen para adelante. Como contrapartida de esto, pues tiene una baja fuerza radial y en ciertas patologías no es capaz de mantenerse abierto si tiene una compresión extrínseca. Una vez terminado el procedimiento, iniciamos una terapia con doble antiagregación durante los 3 primeros meses y posteriormente de por vida ácido acetilsalicílico 100 miligramos día. Y esta es la presentación habitual y la forma en la que trabajaríamos. Tenemos una arteria hepática con una variante, la arteria hepática y las frénicas se encuentran muy desarrolladas y tenemos una amputación a nivel de la arteria hepática del receptor. Tenemos un hígado que lo vemos la sombra aquí, pero es como una selva ignota. No tenemos ni idea de por dónde está el árbol biliar, o sea, el árbol arterial. Entonces, mediante el sistema SD3 de triaxial, hemos conseguido pasar finalmente un microcatéter y acabar en una zona que claramente pertenece al árbol hepático del donante. Una vez confirmado que estamos en el árbol del donante, mediante una microguía iremos liberando stent de tal forma que consigamos repermeabilizar completamente la arteria y ese es el resultado final. Nuestra experiencia han sido 41 casos se nos fueron presentados para su repermeabilización, 11 fueron trombosis y 30 estenosis. En la primera semana supuso 18 casos, es decir, casi el 50% de los procedimientos. 14 casos en el primer mes y solo 9 casos a partir del primer mes. Casi siempre hemos utilizado la misma endoprótesis y el éxito técnico considerado como tal, que la arteria se encuentre patente una vez terminada la intervención, lo conseguimos en 38 casos. 2 de ellos no fuimos capaces de recanalizar, no fuimos capaces de encontrar el camino, y en uno de ellos, a pesar de encontrar el camino e implantar el stent, no hubo forma de mantener una reperfusión constante. La permeabilidad al primer año de los stents supuso el 86%, que es un dato muy interesante, y ningún paciente sufrió complicaciones inmediatas derivadas de la técnica. No tuvimos perforaciones, ni tuvimos trombosis derivadas de nuestros procedimientos, cosa que al principio había poca experiencia y teníamos mucho miedo a que pudiera ocurrir. Y presento algunos ejemplos. Una estenosis anastomótica que se resuelve simplemente con una dilatación con un balón de angioplastia. ¿Cuál es el problema? Que reestenosan con una frecuencia muy rápida. Nuestros compañeros cirujanos llegó un momento que no querían más reintervenciones y prefirieron que pasáramos directamente al stent, que nos da un resultado final muy parecido, pero no tenemos que actuar más que una vez. Y no hace falta estar siempre corriendo el riesgo de que en una de estas se quede la arteria hepática cerrada permanentemente. Aquí tenemos otra estenosis, en este caso ya no es anastomótica, es en la bifurcación de las arterias hepáticas en las que implantamos un stent.
con repermeabilización del árbol biliar. Unos meses después, el Doppler nos dice que tiene unas velocidades altas y que hay un problema de hiperplasia neointimal. Pues con un balón de angioplastia dilatamos la hiperplasia neointimal y recuperamos de nuevo toda la perfusión intrahepática. En otros casos tenemos disecciones. En este caso es una disección retrógrada de la arteria del receptor. Implantamos un stent y recuperamos la anatomía normal. Otro caso en el que tenemos lo contrario, una disección que progresa a lo largo de la arteria hepática del donante, con múltiples saculaciones y estenosis. Pues implantamos stent y repermeabilizamos el árbol. Y ahora llegamos a los casos, esos 11 casos de oclusión de arteria en la que, como pueden ver, llegamos a un muñón que corresponde a la arteria hepática propia del receptor, pero no vemos nada más allá, qué es lo que ocurre. Y tenemos que ir con muchísimo cuidado, con una guía que sea capaz de navegar, pero que no busque caminos que no existen, hasta que conseguimos colocar el microcatéter en una arteria que vemos que es sana y posteriormente estentamos el segmento ocluido, la imagen posterior al stenting. En este caso es una variante anatómica de la arteria mesentérica superior, nace la hepática propia de la hepática derecha del donante, del receptor, perdón, que ha sido donde se ha reimplantado el órgano. El microcatéter atraviesa la zona estenótica y aparece una arteria sana, implantamos el stent y recuperamos la reperfusión. Hay un cuadro en el que no somos capaces de solventarlo, que es en los acodamientos de la arteria hepática o kinking, en el que una arteria hepática muy elongada, asociado a un injerto probablemente congestivo, comprime contra el retroperitoneo a la arteria. Esta angulación no hay ningún stent capaz de sobrepasarla. Puedes poner el stent, pero en cuanto quitas el balón se colapsa de nuevo. Y nuestras conclusiones son: las técnicas endovasculares a día de hoy es un mecanismo fiable, es decir, con un alto grado de éxito, son seguras, no tenemos complicaciones, no se nos ha roto nunca una arteria, tiene una alta tasa de éxito, con una permeabilidad al primer año muy elevada. Es necesario tener un protocolo de seguimiento para detectar rápidamente la complicación isquémica y no esperar a la alteración analítica, en cuyo caso las secuelas biliares van a ser casi seguras. La trombosis requiere una actuación inmediata. Dentro de nuestro busca incluimos la repermeabilización de las arterias hepáticas y tiene, por tanto, una atención continuada las 24 horas del día, toda la semana. Utilizamos endoprótesis expandibles de buena navegabilidad y es novedoso. Este mes se ha implantado en España, en 4 hospitales, en hemodinámica, una endoprótesis reabsorbible de magnesio. Desaparece en 12 meses. Yo creo que ese es el camino, que las prótesis, una vez hecho su labor, desaparezcan. Si esto va para adelante, va a cambiar totalmente la forma de actuación. Y recordar que el primer mes el riesgo es tanto hepático como vital. El paciente en ese primer mes, si la arteria hepática no va para adelante, se está jugando la vida. Si el proceso ocurre entre el primer y el tercer mes, lo que va a tener riesgo de perder es el árbol biliar. Intentaríamos siempre entregar esta situación, que es un órgano, o sea, una vía biliar indemne. Si no se consigue, al menos que el nivel de afectación sea segmentario y tanto por vía percutánea como por vía CPRE se pueda resolver con relativa facilidad, y lo que siempre habrá que evitar es lo que vimos al principio de todo, que eran necrosis biliares isquémicas difusas y absolutamente irreversibles. Gracias, doctora Aguinaga. Vamos mal de tiempo, no sé si habrá alguna pregunta del público. Ruego que sea escueta, que vamos. Enhorabuena por tu experiencia, yo creo que son resultados espectaculares y como cirujano pues me complacería disponer de personas como tú y como tu equipo, ¿no? Con tanta habilidad. Una de las cosas que yo te iba a comentar justamente antes de las conclusiones es que reportarais la tasa de complicación biliar asociada a los procedimientos. Luego has enseñado al final algún caso, pero creo que sería interesante, sobre todo en la diferenciación entre las más precoces y las tardías. Y luego, en segundo lugar, yo a mí creo que en muchos grupos la
duda fundamental que se presenta es las precoces, sobre todo en las primeras 48 horas, si reintervenir o no, porque normalmente están asociadas a fallos técnicos y es cuando es más factible, si se detectan de forma precoz, pues recanalizarlas intraoperatoriamente eligiendo la arteria esplénica o utilizando alguna alternativa. En vuestro caso, siempre las muy precoces, 24 o 48 horas post-trasplante, abogáis por la terapia endovascular y no la cirugía. Gracias. De esos casos, 4 casos son en las primeras 24 horas y el resultado no ha variado con respecto a las otras. Es decir, todo el miedo que se tiene, y tendrán mis compañeros intervencionistas de hospitales, que una arteria reacciona a las tomosadas y yo meto un balón, eso se puede romper. La experiencia nuestra es que quitar el miedo no se rompe. No se rompe. Se puede actuar con material que navegue adecuadamente, con cuidado, pero no tiene una especial fragilidad respecto a otras. Eso por un lado. Por otro lado, las complicaciones biliares no es un problema, es que como no sabemos si cuando actuamos hemos llegado a tiempo, porque si tú llegas con una alteración de transaminasas muy alta de fosfatapina y bilirrubina, pues es probable que aunque recremalice la arteria, la vía biliar ya ha sufrido. Ahora estamos entre esos dos sufrimientos. Es una estenosis segmentaria de la anastomosis, que es más frecuente, o estamos ante una catástrofe, una isquémica difusa. Prácticamente esas ya no vemos. Luego no sé si es por lo que hacemos o porque llegamos muy a tiempo, que yo creo que eso es fundamental, llegar a tiempo al insulto. Para eso tienes que tener un control no más de 48 horas desde que haces uno que es normal al siguiente que hay un problema. No puede pasar una semana porque prácticamente eso es irresoluble. Ninguno de las series se ha retrasplantado a pesar del éxito de la... Una breve respuesta por aquí. En la primera semana y ninguno fue a retrasplante. Que esta era la respuesta que probablemente buscabas tú, ¿no? No recuerdo ahora mismo los datos, pero los stents de primera semana, que son los que siempre tienes la duda, como reoperamos, no reoperamos, pusimos esos primeros stents, ninguno fue a retrasplante. Vale, os agradezco y seguimos con la siguiente ponencia. Aida Vaquero, por favor. Muchas gracias. 18 minutos con todo el Cristo que hemos tenido. Tampoco. 18 minutos tarde, vamos. 18. Sí. Bueno, el problema técnico, ¿no? Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Comité Científico por darme la oportunidad de presentar parte de nuestro trabajo hoy aquí en este congreso. Soy Aida Vaquero, estudiante de doctorado en el Hospital Universitario La Paz, en el grupo liderado por el doctor Fondevila. Y el título de este trabajo es «Hígados sometidos a perfusiones normotérmicas extendidas ex situ desarrollan alteraciones en el ciclo de la metionina y del glutatión que se revierten tras el trasplante». Como es bien sabido, la perfusión normotérmica extendida ex situ es una técnica prometedora para la conservación, evaluación e incluso, idealmente, tratamiento de hígados para trasplante y para otros fines. Actualmente se tienen en cuenta multitud de factores para el desarrollo de esta técnica, como por ejemplo transportadores de oxígeno, coloides, electrolitos, así como sustratos metabólicos. Sin embargo, realmente se mantienen las condiciones fisiológicas durante estas perfusiones normotérmicas extendidas ex situ. Se sabe actualmente que las perfusiones hepáticas ex situ pueden mantener la viabilidad del injerto durante un corto periodo de tiempo, pero en cuanto pasamos a hablar de un contexto de una perfusión extendida, las funciones hepáticas pueden verse notablemente alteradas. Los protocolos actuales, para intentar mitigar esto, tratan de mantener la homeostasis metabólica mediante la adición de aminoácidos, multivitaminas, glucosa, oligoelementos, pero ¿realmente sabemos si este soporte metabólico es el adecuado o es suficiente para mantener estas condiciones fisiológicas durante una perfusión que se desarrolla de manera extendida? Es por ello por lo que en este trabajo evaluamos dos ciclos del metabolismo, el ciclo de la metionina y el ciclo del glutatión. El ciclo de la metionina es muy importante porque está involucrado en procesos de metilación, en la síntesis del propio glutatión y también se ha visto relacionado con funciones hepatoprotectoras ante lesiones hepáticas.
Por otra parte, el ciclo del glutatión está involucrado en la prevención del estrés oxidativo, en la detoxificación o neutralización de compuestos tóxicos y en la regulación de la progresión del ciclo celular y de la apoptosis. Como veis en la imagen, ambos ciclos están interconectados y, por tanto, la homeostasis de ambos ciclos ayuda a mantener la salud hepática. Por ello, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la adecuación del soporte proporcionado durante la perfusión normotérmica extendida ex situ mediante la caracterización de los perfiles metabólicos del ciclo de la metionina y del glutatión pre- y postperfusión y tras el trasplante. ¿Cuál fue la metodología? Hígados porcinos se sometieron a perfusiones normotérmicas ex situ durante 24 horas, utilizando para ello sangre porcina como perfusato y también como transportador de oxígeno, y también, por otro lado, utilizando una hemodiafiltración continua. Tras 4 horas de perfusión se añadió nutrición parenteral suplementada con vitaminas y con oligoelementos. Además, también se consideró la adición de glucosa e insulina según fuese necesario. Tras estas 24 horas de perfusión, los injertos se trasplantaron a los cerdos receptores y se siguieron durante un total de 5 días. Se recogieron muestras de sangre durante todo el experimento, hasta 5 días de seguimiento, para evaluar parámetros gasométricos, bioquímicos y también específicos de hígado. Y, por otro lado, también se recogieron muestras de tejido hepático al inicio, al final de la perfusión, en el momento post-reperfusión y al final del seguimiento. Con estas muestras de tejido hepático se realizó una metabolómica dirigida para evaluar los metabolitos de los ciclos que he comentado anteriormente, de la metionina y del glutatión. Aquí se muestra la evolución durante la perfusión y tras el trasplante de algunos de los parámetros bioquímicos estudiados, y podemos observar cómo tanto los indicativos de disfunción y de lesión hepática se estabilizaron al final del seguimiento. En cuanto al perfil metabólico, lo primero que nos planteamos fue: ¿el perfil metabólico cambia tras 24 horas de perfusión? Y si es así, si realmente cambia, ¿el perfil metabólico consigue estabilizarse tras el trasplante? Para poder solventarlo, llevamos a cabo esto con diferentes abordajes. En primer lugar, desarrollamos un clustering no supervisado que reveló que el perfil metabólico al final de la perfusión fue el más diferente comparado con la situación basal. Sin embargo, el perfil metabólico al final del seguimiento fue el que más similitudes tuvo con el perfil metabólico a nivel basal. Además, estas similitudes entre estos dos grupos se corroboraron con otro análisis, un análisis multidimensional no métrico, donde vimos lo mismo, que estos dos grupos se agrupaban juntos, y todo ello se corroboró con un análisis multivariante que efectivamente reveló que el perfil metabólico cambiaba en función del tiempo. También, para ver todo esto en mayor detalle, evaluamos la dinámica individual de cada metabolito en función del tiempo y observamos cómo efectivamente la perfusión provocaba cambios en los metabolitos. Además, es importante resaltar que las alteraciones producidas en el ciclo de la metionina, por ejemplo, va a afectar al ciclo del glutatión y, por tanto, por ejemplo, a la capacidad de detoxificación. También quisimos ver, por último, en base a los metabolitos estudiados, en qué vías podían estar involucrados y si estas vías estaban significativamente alteradas. Además, para ello, utilizamos un análisis de vías. Es importante resaltar que este análisis de vías no solo va a evaluar si están alteradas o no, sino que también va a ver la posición del metabolito dentro de la vía y, por tanto, el impacto que tiene sobre ella. De este modo, conseguimos ver que al final de la perfusión había un mayor número de vías significativamente alteradas y, además, algunas de ellas con alto impacto, en comparación con los momentos por reperfusión y al final del seguimiento. Como conclusión, la perfusión normotérmica ex situ desarrollada durante 24 horas con una hemodiafiltración continua y con soporte nutricional mantiene la viabilidad del hígado,
aunque se producen cambios metabólicos que se revierten tras el trasplante. Y como mensaje principal para llevarse a casa de todo esto, pues es imprescindible mejorar el soporte metabólico durante una perfusión normotérmica que se desarrolla de forma extendida para tratar de mantener en la homeostasis al máximo, estas condiciones fisiológicas al máximo. Muchas gracias. Muchas gracias por ceñirte también el tiempo y no sé si alguno de la sala tiene alguna pregunta en concreto, algún comentario. Solo una curiosidad. ¿El soporte nutricional se mantiene después del trasplante? ¿El mismo que estabais antes de...? Sí, administramos a las 4 horas de la perfusión una nutrición parenteral, sí. Pero si mantenéis el mismo soporte nutricional al cerdo después del trasplante, me pregunta. Después del trasplante, perdona, te había entendido durante la perfusión. Sí, se mantiene todo, se lleva un seguimiento bastante exhaustivo al cerdo con pues, suero fisiológico, soporte nutricional. Además, hay un equipo bastante grande que se ocupa de ver que realmente el animal esté bien. Y no lo he dicho, pero los animales se recuperaron bien tras el trasplante. La pregunta es, por a nivel clínico, cuando trasplantamos a un paciente, ¿se debería mantener el mismo soporte nutricional para la mejoría que habéis visto vosotros, bioquímica, sí, analítica? Bueno, pues vale, muchas gracias. Bien, pasamos a la siguiente comunicación. Lo va a presentar el doctor Encinas, del Servicio de Cirugía General del Hospital de... Bueno, buenos días. Yo soy Jaime Encinas, residente aquí del Hospital de Cruces, y vengo a presentaros un estudio que hemos hecho a lo largo del año. Son los resultados del trasplante hepático tras la donación en eutanasia en nuestro país. Bueno, nuevamente una introducción muy cortita. Nosotros en España la eutanasia se regula en la Ley de Prestación de Ayuda a Morir, aprobada en marzo de 2021, y fue en agosto de 2021 cuando se empezaron a realizar donaciones. Nos basamos sobre todo en la experiencia que tenemos en nuestro país de la donación tras el DCD tipo 3, de asistolia controlada, y luego miramos un poquito la literatura de otros países que llevan ya varios años, sobre todo Bélgica, que fueron los primeros que presentaron sus casos, que empezaron en el 2012. Bueno, aquí está la serie de Gilbo, luego Países Bajos también con Van Reven, y luego los canadienses, que últimamente han cogido mucho auge. En todos los grupos hablan de que tienen unos resultados bastante similares a los DCD tipo 3, por lo que creen que aumentaría en gran medida la cantidad de donantes. Bueno, nada, simplemente hemos realizado un estudio retrospectivo desde agosto de 2021, que fue el primer intento de donación, aunque fue no válido, hasta diciembre de 2023, y bueno, para ello hablamos con la Organización Nacional de Trasplantes, con Gloria, nos facilitó todos los datos de todos los donantes y los trasplantes, y bueno, como queremos hacer un estudio un poco más en profundidad, hablamos con cada una de las unidades implicadas, que en este caso fueron 17 hospitales. Nada, simplemente muchas gracias a todos los participantes, son todos estos hospitales. Y nada, al final hemos analizado 50 trasplantes hepáticos, de los 72 que ha habido en total hasta diciembre del 23 fueron no válidos. Y nada, el objetivo principal, analizar la supervivencia y la viabilidad del injerto hepático. Luego, como objetivos secundarios, nos propusimos analizar la tasa de complicaciones, el rechazo y el proceso de donación de la extracción. Como hemos dicho, nosotros analizamos 50 donantes hepáticos, por aparte, entre esos 50 pacientes, 43 donaron el riñón, también hubo 26 pulmones y 9 páncreas, por lo que vemos que no solo aumenta la cantidad de injertos hepáticos, sino del resto de órganos. En cuanto a las características de los donantes, bueno, simplemente resaltar una edad mediana de 57 años, un poquito más baja que el resto de donantes de otros tipos que tenemos, y los minutos de la perfusión normotérmica, 102, acorde con lo que dicen las guías, más de 90 minutos, 120 minutos. Las analíticas durante la extracción que hemos analizado, los valores de transaminasas eran bastante bajos, y el lactato, salvo en un par de casos que subía bastante, el resto se mantenían bastante estables, y los tiempos de isquemia caliente pues similares a los DCD tipo 3. En cuanto a la indicación que motiva la eutanasia en estos pacientes, como vemos casi todos eran
por la esclerosis lateral amiotrófica, pero bueno, casi el 85% de los pacientes era sobre todo por enfermedades neurodegenerativas. En cuanto a los receptores, tenemos un tiempo de isquemia fría de 291 minutos, bastante bajo. Bueno, España es un país que no es muy grande, entonces los tiempos se acortan bastante. Y luego el UK Score calculado, que al final nos sale que casi todos los receptores tenían también un riesgo bastante bajo. En cuanto a la enfermedad que indica el trasplante, bueno, como tenemos todos actualmente, casi todos son cirrosis alcohólicas. Luego destacar también en la siguiente más frecuente, un 14%, el virus de la hepatitis C y hepatocarcinoma. Y bueno, me ha gustado resaltar también que ha habido 4 trasplantes hepatorrenales. En cuanto a ya resultados del post-trasplante, vemos que únicamente un 16% de los pacientes tuvieron una disfunción temprana del injerto y los valores de GOT, los picos máximos, tanto de GOT como de GPT, son bastante bajos. Únicamente había un par de pacientes que superaban los 2.000. Y una mediana hospitalización en total, en UCI 5 días, pero bueno, la total 20 días, que como bien ha explicado antes Arcaich, se estaría dentro de los benchmark del trasplante hepático. En cuanto a las complicaciones, la tasa de complicaciones biliares es bastante similar a la reportada en otros tipos de donaciones, un 25%, y sí que es cierto que me gustaría, luego lo comentaré un poco más, las complicaciones arteriales, un 14%, al empezar el estudio tenía un poquito más y luego hemos ido bajando a medida que hemos ido reclutando a los pacientes, pero bueno, sí que son un poquito elevadas. La reintervención, el 24%, 12 pacientes precisaron de reintervención, sí es cierto que 3 fueron por pseudoaneurismas de la arteria femoral al retirar el catéter femoral y 2 por sangrado. Entonces, bueno, luego veremos que tampoco complicaciones biliares y arteriales tampoco han tenido tantas reintervenciones. 2 pacientes necesitan retrasplante y nada, y simplemente destacar que al año de seguimiento la supervivencia de los pacientes ha sido del 92%. En cuanto a las complicaciones, bueno, las complicaciones biliares casi todas pudieron tratarse endoscópicamente con colocación de prótesis biliar y sí que destacar el caso de la colangiopatía isquémica, que únicamente hubo un caso, fue año y medio después del trasplante y bueno, fue a retrasplante. En cuanto a la trombosis y la estenosis arterial, como he dicho antes, ha habido 4 casos de trombosis, 3 fueron a stents y hubo un fallo de esos stents que requirió reintervención y un paciente que al final tuvo que hacer también un retrasplante por trombosis aguda. Y la estenosis arterial, únicamente un caso fue significativa, más del 50%, y hubo que hacer una reintervención. Los otros 2 casos no precisaron ningún tipo de terapéutica. En cuanto a supervivencia, como he dicho antes, el 92% sobrevive al primer año y únicamente ha habido 5 fallecimientos a lo largo de estos 2 años y medio. 3 han sido por insuficiencia respiratoria, que ocurrieron dentro del primer año. 1 ha sido por una recaída de un hepatocarcinoma, que luego ha ido en progresión y metastásico y falleció el paciente. Y 1 ha sido indeterminado, murió en domicilio y no se estudió la causa. Como he dicho antes, hemos analizado hasta diciembre de 2023, entonces sobre todo en los últimos 6 meses los pacientes incluidos eran 10 pacientes. El periodo de seguimiento ha sido muy corto, entonces bueno, tampoco podemos sacar muchas conclusiones. Y nada, para terminar voy a comparar un poquito los datos de estos 50 pacientes que hemos hecho nosotros con los otros grupos publicados. Ahora mismo tenemos 50 pacientes, que como vemos es la serie más grande publicada hasta el momento. Y nada, la edad del donante vemos que es un poquito elevada, ya sabemos la sociedad española como es, tendiente a la senectud, entonces bueno, normal. Y los tiempos de isquemia que son más cortos que en los otros países, sobre todo, a mí me destaca sobre todo Canadá, que con lo grande que es, tiene unos tiempos de isquemia fría bastante pequeños. En cuanto al receptor, igual, edad un poquito elevada, lo normal. Luego sí que destacar nuestra tasa de enfermedad temprana, disfunción temprana del injerto es bastante baja comparada con las otras series. Con la angiopatía isquémica únicamente tenemos un caso y, por ejemplo, los holandeses Van Reven sí que tuvieron bastantes más casos. Las complicaciones arteriales, que comparado con las otras series y comparado con otros tipos de donación, pues también vemos que son un poquito elevadas y la supervivencia que tenemos nosotros es bastante buena comparada con los holandeses, que son la serie más grande publicada. Y nada, simplemente decir que en el estudio nos planteamos unas metas, que es llegar a los 100 pacientes, calculamos por lo que llevamos que será otro año y medio o 2 años, para poder realizar un análisis más pormenorizado de cada una de las complicaciones. Y nuestra idea también sería llegar a hacer una comparación con un grupo control de 2 o 3 por cada grupo de eutanasia, de compararlo con las donaciones tras DCD tipo 3. Así que nada, simplemente animaros a seguir participando y muchas gracias por todo. Hola. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la presentación.
Perdona. No, disculpa. Pasa, Marina. No, bueno, muchas gracias por esta presentación. Yo la pregunta que tengo, porque la verdad cuando te enfrentas a este tipo de donante, la verdad la primera vez te choca. ¿Qué porcentaje de los donantes que tenemos en España, qué corresponde? ¿Es un 1%? ¿Es un...? No te sé decir, mira, desde agosto de 2021 hasta diciembre del 23 ha habido 73 pacientes que han declarado que querían donar. Únicamente ha habido 54 hígados válidos. O sea, casi todos se han rechazado, 10 se rechazaron antes de intentar la extracción y luego durante la extracción se rechazaron esos. No te sé decir el total de donaciones que hay al año, pero... Sería interesante saber también para hacer un cálculo, ¿no?, de lo que se va a poder obtener esto anualmente. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, los canadienses en el estudio que publicaron en el 21, cuando lo publicaron decían que su lista de espera era de 10.500 pacientes, entonces que cualquier órgano que tuvieran que les iba a valer. Así que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros en el Hospital de Cruces tampoco tenemos mucha demanda, entonces bueno, habría que ver si es mucho o poco, pero vamos, seguramente sea un porcentaje bastante bajo. Porque en realidad son lo que desde el punto de vista hepático, pues como muestras, son hígados que pues en edades son más jóvenes. Son más jóvenes. Sí que al inicio, cuando se empezó con la ley y empezaron las primeras donaciones, la edad media era bastante mayor, y a medida que hemos ido avanzando con los meses y sobre todo el último año casi la edad media estaba por debajo de los 50 años. Es gente muy joven, entonces son hígados bastante buenos. Bueno, lo primero, felicitarte, enhorabuena por el resultado. Gracias. Por recopilar toda la experiencia española, que creo que es muy interesante. Y a tenor de los resultados, pues obviamente es una fuente de donantes que es muy válida y con la cual pues se consiguen unos resultados muy óptimos, ¿no? Quería hacer dos comentarios. El primero es que la comparación con las series internacionales está un poco sesgada, porque en la mayoría de ellas los holandeses pues no utilizan la recirculación normotérmica, y eso pues puede explicar los mejores resultados o esta tendencia, excepto por la complicación arterial, a los buenos resultados que existen en España. Pero en relación a esto, la segunda parte de mi comentario viene determinada porque yo creo que sería muy interesante que analizaras la logística que se emplea en cada centro, porque es muy heterogénea en España, depende mucho de muchos factores, comités éticos de los hospitales, etcétera, y en mi experiencia pues yo creo que esto puede impactar en los resultados y varía mucho, y a lo mejor explicarlo, ver las diferencias que hay para que se intentara homogeneizar, pues sería muy bueno, porque a día de hoy es un poco caótico la organización de la donación en eutanasia en cada centro. Hay centros que hacen la donación en los propios quirófanos, con los pacientes canulados, entonces claro, esto beneficia. Hay otros hospitales, como en el que yo trabajo actualmente, que la limitación o el proceso de la eutanasia se hace fuera de quirófano, en una sala especial, que puede ser una habitación, que puede ser una unidad, entonces no se permite canular, no se permite hacer nada. Y después este paciente pues rápidamente se traslada a quirófano, y es donde obviamente entonces se hace la canulación intraabdominal, pero ya se traslada una vez declarada la muerte. Entonces esto hace que los resultados pues puedan variar, ¿no? Y entonces al menos explicarlo como primera parte de la metodología que se utiliza y las variaciones que hay. Igual es un subestudio, pero creo que será fundamental, y seguro que si lo comentáis con la ONT pues estará más que feliz de que esta iniciativa se lleve a cabo, para poner un poco de sentido común entre todos, ¿no? Y de ver qué protocolos, en base a qué y por qué se hace cada cosa en cada centro. Gracias. Justo esto lo hablo esta semana con nuestros coordinadores, con Isabel y con Kepa, y básicamente lo que hemos llegado a la conclusión es que al final el paciente decide, si quiere incluso se da la opción de que se haga en el domicilio, se da en el domicilio y se traslada al hospital, y luego se empieza con todo el proceso de canulación y todo, pero como al final decide el paciente, es algo complicado y éticamente no sabemos muy bien si se va a poder hacer o no. Solo un comentario sobre eso. La ONT es muy Sí. porque es una línea... Perdona, Tino. Es la historia controlada, que bueno, es una vital que hay, lo que sea, todo el mundo entiende y ya está. Pero en este caso, pues para mí, yo pienso que puede generar a nivel social cierta alarma. Te cuento en detalle respecto a lo que tú dices. La ONT es muy celosa de estos datos. Cuando les pedimos hacer este estudio, nos dijeron que nos centráramos exactamente en el proceso técnico de la cirugía y el trasplante. Todo el tema de la donación lo querían manejar ellos. Entonces no tenemos datos de esto.
No hemos podido entrar ahí. Nos hemos centrado solamente en lo que es el proceso del trasplante y los resultados del trasplante. El resto de los datos, la UNT ha sido muy celosa. Entiendo que ellos querrán hacer sus propios estudios y no nos dijeron muy claramente cuál era nuestra parte en este estudio. Con todo... El proceso de donación es clave cómo se haga, la técnica, porque mucha gente ya dice, pues qué diferencia hay entre que el paciente fallezca antes de la limitación a que el paciente fallezca durante la extracción de los órganos. Es una línea muy delgada. Si va a fallecer igual de la forma que sea, pues entre fallecer porque tú cuando le extraes los órganos pues se produce la parada y el paciente fallece, y es lo que a lo mejor muchos pacientes en el proceso de eutanasia demandarían. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? Que sus órganos se recuperen de la mejor manera para dar el mejor beneficio a la sociedad. Entonces, por eso digo que muchas cosas que se están haciendo, hay una línea muy delgada que yo creo que es fundamental. Muchas gracias por todo, pero vamos bastante tarde. Vamos a pasar a la siguiente charla, por favor. Diana Rodríguez, sube, por favor. Bueno, yo soy Diana Rodríguez y digo, ay, pero estas no son las diapositivas. Falla. Me fastidias. ¿No es esta? Esta es la falla. Esa es la después. Oh. O sea, ese es sí, pero esas no, o sea, las... A ver si ya... No. Es esta, ¿no? Estas no son, es que las cambié y estas no son. Subí otras. Bueno, si no voy con estas, pero estas no son. ¿Ah? No. Sí, pero las actualicé hace... ¿Perdón? Sí. Pasamos a la siguiente charla y mientras vamos actualizando esta. Jordi Bengoechea, ¿podría subir por favor a la mesa? Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Jordi Bengoechea, soy estudiante de doctorado en el Hospital Universitario La Paz y hoy vamos a ver cómo la aplicación de la terapia de hemodiafiltración continua durante la perfusión ex situ puede prevenir un fallo endotelial agudo. Pues los sistemas de perfusión es un método de preservación dinámico que se puede realizar tanto en hipotermia como en normotermia. Entonces, la hipotermia sí que es cierto que ha demostrado ciertos beneficios, pues manteniendo parcialmente la actividad metabólica del injerto y la integridad de las mitocondrias. Sin embargo, hay un gran interés en la normotermia, ya que intenta o pretende recrear la fisiología a través de estos parámetros para permitir la actividad metabólica normal del hígado. Además, también es una herramienta potencial para disminuir los efectos de la isquemia y reperfusión y aunque no existe pues, un marcador de viabilidad adecuado hoy en día para saber la viabilidad del injerto, pues también es una herramienta que nos podría ayudar para evaluar este hígado antes de trasplantarlo. Nuestro grupo de investigación tiene una gran experiencia dentro de los sistemas de perfusión y aunque hemos visto que la perfusión normotérmica ex situ de duración de un par de horas es viable y puede que reduzca un poco estos efectos deletéreos de la isquemia y reperfusión, estamos bastante focalizados en hacer perfusiones extendidas, es decir, de 24 horas o más, ya que nos permitiría pues, poder estudiar en unas condiciones aisladas ciertas enfermedades hepáticas y además también tratarlas y ya de forma clínica pues, reparar esos injertos que no se consideran para el trasplante. Sin embargo, la información que tenemos hoy en día disponible sobre las perfusiones es bastante limitada, entonces no hay un consenso de cuáles son los requerimientos para hacer una perfusión normotérmica óptima. Y debido a esto, pues nuestro grupo quiso desarrollar un protocolo de perfusión normotérmica extendida, es decir, de 24 horas, y basado en otros estudios, lo que empezamos a hacer era un cambio de perfusato parcial a partir de las 12 horas
sí. Para poder eliminar todos los productos metabólicos derivados de esta actividad normal. Sin embargo, lo que vimos es que debido a que los niveles de urea seguían subiendo y algunas otras alteraciones al añadir esta sangre que teníamos almacenada, pues nos vimos forzados a buscar alguna alternativa, que fue la terapia de hemodiafiltración continua. La terapia de hemodiafiltración lo que hace es combinar la diálisis clásica, pero además con la hemodiafiltración, lo que nos permite limpiar de forma muy eficiente una gran variedad de moléculas. Normalmente la terapia se adapta al peso del paciente, en este caso nuestro paciente pues era un hígado aislado, entonces la mejor terapia era una pediátrica que, usando estos parámetros junto a este filtro de hemodiafiltración, podíamos limpiar moléculas de hasta 55 kilodaltons. Lo que quiere decir que podíamos limpiar pues, el exceso de glucosa, de lactato e incluso citoquinas inflamatorias, pero no podíamos limpiar algunas proteínas como son la ST, la LDH o la albúmina. Para ver sus efectos, realizamos 28 perfusiones normotérmicas ex situ, donde aportamos oxígeno, nutrición parenteral suplementada con vitaminas y oligoelementos, y insulina y glucosa según se necesitara. Y en un grupo pues, hicimos este recambio parcial del perfusato a partir de las 12 horas y en otro grupo a partir de las 2 horas aplicamos esta terapia de hemodiafiltración continua. Tomando muestras de sangre, tejido y bilis, evaluamos todos estos parámetros. Por un lado, lo que pudimos ver es que en esos injertos donde aplicamos la terapia de hemodiafiltración presentaron valores inferiores de los marcadores asociados con el daño hepatocelular. Recordad que estas dos proteínas no se limpian por el filtro de hemodiafiltración. A su vez, este mismo grupo nos mostró que había una reducción bastante prematura de los niveles de glucosa y lactato, lo que ayudaba a generar un ambiente más idóneo para la perfusión. En este caso, estos dos parámetros sí se limpiaban por la hemodiafiltración. Todo esto se pudo corroborar posteriormente a nivel histológico y pudimos ver que la hemodiafiltración nos ayudaba a preservar mejor la microarquitectura de nuestro hígado. Aunque en los dos casos había un poquito de daño, nos interesó entonces ver cuál era el estado inflamatorio de esta perfusión. Y de todas las citoquinas analizadas, lo que vimos es un cambio bastante relevante de 2, IL6 y IL8, donde pudimos ver que en esos injertos que no se aplicó la terapia de hemodiafiltración presentaban valores significativamente mayores de estas dos moléculas. Este hecho lo que nos causó fue dos eventos principalmente. Por un lado fue el aumento de la expresión tanto génica como proteica de alfa-SMA, que es un marcador para identificar la activación de las células estrelladas, pero además también vimos que había una no alteración de dos proteínas, que era KLF2 y ENOS, que están involucradas en el proceso de la respuesta vasoactiva endotelial, donde el grupo que no presentaba hemodiafiltración mantenía los valores basales. ¿Qué pasaba? Esta combinación de una mayor activación de las células estrelladas y por lo tanto una mayor capacidad de contracción, junto con esta falta de respuesta de nuestro endotelio, causaba una reducción muy significativa del área endotelial. Con todo esto lo que pudimos ver es que durante la perfusión normotérmica extendida, la adición de esta terapia de hemodiafiltración continua se asociaba con un ambiente menos inflamatorio y además se podían mantener tanto los mecanismos como las respuestas celulares necesarias para preservar esta microarquitectura hepática, que es necesaria para la funcionalidad normal, y además también el tamaño normal del lumen sinusoidal. Muchísimas gracias. Quería dar también gracias a mi grupo de investigación, en especial al doctor Constantino Fondevilla y a Amelia Gesheimer, que me guían muchísimo en este trabajo. No sé si tenemos alguna pregunta en la mesa. ¿Qué líquido de diálisis usaban? Se usa, bueno, nosotros en este caso nos lo dan la casa comercial. Es un líquido que presenta diferentes componentes de Niquiso. No sé exactamente, o sea, te podría decir qué componentes llevan. Sí.
que ahora están utilizando en centros de trasplante, esto no se hace. Ahora van a empezar. Pero van a empezar a hacerlo. Pero no lo hacen. Entonces, hasta las 24 horas, cada 8 horas, nosotros has de cambiar toda la sangre y reponerla, porque se van acumulando toxinas y muchas sustancias que son deleterias. Con la hemodiafiltración no necesitas hacer esa cosa rara de quitar toda la sangre y poner nueva. Y entonces esto lo que hace, por ejemplo, el lactato, que es un parámetro de viabilidad que utilizan todos, deja de existir porque se filtra, entonces los niveles ya no son interesantes para saber cuál es el funcionamiento hepático, por ejemplo. Y filtras las citoquinas proinflamatorias, con lo cual todos son beneficios. Interesante. Muchas gracias. Pues la última idea. Y ahora ya pasamos a la última comunicación de Diana Rodríguez de Espinosa, que esperemos que tenga ya la comunicación en su última versión. Sí. No, pues si la subí, la cargué con la chica. Pues no va a tenerla. Va a tener la penúltima. Mira, yo contra mañana me toca dos que... ¿Dos qué? Comunicaciones, que son mi compañero que tiene un bautizo y me toca darlas a mí. Con que estén, yo las voy a leer como los chinos, los ingleses, igual. Me va a repasar, ya la tarde 2 veces así. Uno se puede tocar cine, porque más que te los di. Vale. Voy a hacerlo con esta, pero no es la que toca porque hay datos que no están igual puestos. Bueno. Vale, voy a hablar de la experiencia desde el primer trasplante hepatorrenal que se hizo en el Hospital Clínic de Barcelona en el 13 de mayo del 1993 hasta octubre del 23, que son los datos que estaban aquí analizados, ¿no? Los resultados son que se hicieron 121 trasplantes, la edad media de los receptores era de 43 años y de los donantes de 53, pero como ven en el rango, alguno estiramos un poco más. El protocolo que tenemos interno dice que la edad ideal es hasta 60, pero según la idoneidad del donante y si todo está más o menos bien, hemos tenido algunos de 69, que solo ha sido uno, y justo fue el año pasado. De momento va bien. ¿Vale? El número de trasplantes hepatorrenales realizados ha ido aumentando con los años. En el 2022 tuvimos el pico más grande de 12 y el año pasado que hay 4, pero en realidad terminaron siendo 7. Entre las causas para la indicación de trasplante renal, tenemos que a día de hoy la más prevalente es la poliquistosis hepatorrenal. Y entre las causas de trasplante hepático, la indicación, la más común era la hepatitis C hasta la época moderna, que ha aumentado la poliquistosis. De estos aquí, de los enfermos renales crónicos, había un 38% que se trasplantaron estando en prediálisis con un filtrado medio de 19, y entre el MELT medio que tenían los que se trasplantaron de hígado estaban 19 también. El máximo que hemos trasplantado era con un MELT de 27. Como ahí se ve, pues evidentemente las indicaciones de hepatitis C han ido reduciéndose con el tiempo, siendo que la última del 22 fue una recidiva de uno que habían dado como curado con interferón hace 20 años, y el previo a ese ya había sido en el 2018, no habíamos tenido ninguno nuevo. En cambio, la poliquistosis, como se ve claramente, cada vez va en aumento y justo este año ya llevamos 3 poliquísticos. En cuanto a función retrasada del injerto, definida como la necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante, esto sí hemos visto que afecta a la supervivencia del injerto renal, siendo de 56 meses en los que hicieron la función retrasada versus 108 los que no hicieron función retrasada del injerto renal. Y hemos tenido una disfunción primaria del injerto hepático y una disfunción primaria del injerto renal en pacientes separados, no eran el mismo. 28 pacientes tuvieron que ser reintervenidos, casi todos con éxito. Y en cuanto a la inducción utilizada,
la mayoría no llevaron inducción y estos evidentemente tuvieron mejor pronóstico, pero porque de por sí eran donantes de bajo riesgo y el receptor también tenía bajo riesgo inmunológico, o sea que era un sesgo de que tenían probabilidad de ir mejor. En cuanto a la supervivencia media en meses del paciente, fue toda la serie recogida es de 255 meses, hubo 36 fallecimientos, que equivale a día de hoy, o sea, la supervivencia da un 70% de supervivencia, y luego en los primeros 5 años de esos 36 fallecimientos, el 47 ocurre en los primeros 5 años y el 27 en el primer año, que esto es lo que había cambiado un poco porque se ve un poco como números grandes, pero en realidad la supervivencia a los 5 años es más del 90% y en el primer año es del 95 o así, que ahora exactamente el número no recuerdo. Vale, esta es la curva de supervivencia en los primeros 5 años, que como ven es alta. Y en cuanto a la supervivencia renal, tenemos que ha habido 14 pérdidas del injerto renal, ¿vale? Y censurada por muerte, la supervivencia del injerto renal a los 5 años era del 88%, si mal no recuerdo, y en el primer año era de más del 90%. Vale. Y hubo una tasa de rechazo del 15%. En cuanto a las pérdidas de injerto hepático, tuvimos 9 pérdidas de injerto hepático a lo largo de todo el seguimiento, y de estas 9 pérdidas, la mitad ocurrieron en los primeros 5 años y una tercera parte en el primer año, ¿no? Ya ven que la supervivencia hepática es bastante buena en los primeros 5 años, por no decir que casi todos viven, y hubo una tasa de rechazo del 12,4%. 28 pacientes se trasplantaron con DCAs, que esto no tuvo ninguna significancia en cuanto a la supervivencia del injerto hepático, sí, en cambio, en la supervivencia del injerto renal. Pero, a pesar de eso, vemos que la supervivencia del injerto renal fue bastante buena, mejor que, bueno, casi igual que la de trasplantados renales puros. Y la supervivencia del paciente también se vio afectada por la presencia o no de anticuerpos preformados antes del trasplante. En cuanto al cross-match, esto es una cosa que a los hepatólogos no los preocupa mucho, pero a los de trasplante renal sí. Y tuvimos 12 pacientes que se trasplantaron con un cross-match positivo. Y vimos que en cuanto a la función hepática y la supervivencia del hígado no tuvo ninguna repercusión. En cuanto a la repercusión renal, sí hubo más rechazos en el grupo que se trasplantaron con cross-match positivo, pero la supervivencia del injerto, al final, al cabo de 60 meses, que es el número que está ahí abajo, son 5 años, no hubo diferencias significativas y la supervivencia del paciente, que es lo más importante, se mantuvo. Entonces, bueno, esto que no hubo significancia de supervivencia en ambos injertos ni en el paciente. En cuanto a conclusiones, pues podemos decir que han habido excelentes resultados, incluso en situaciones de alto riesgo inmunológico, y que es importante destacar que la población trasplantada ha ido modificándose con el paso de los años, pasando de enfermedades hepáticas virales a un espectro más metabólico, acompañado con mayor número de comorbilidades. Y muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Una pregunta solo. En estos pacientes de riesgo inmunológico elevado, ¿la inmunosupresión que utilizáis es diferente a...? Si sabemos que tienen anticuerpos preformados, hacemos inducción con timoglobulina, siempre y cuando las plaquetas lo permitan. Entonces hay que ir viendo el hemograma día a día. Y de ahí los que tienen riesgo intermedio, entiéndase porque el donante es de criterios expandidos o el donante ha tenido un fracaso renal agudo, utilizamos basiliximab para retardar el inicio de tacro y mantener que no haya ningún riesgo inmunológico de por medio. Iniciamos el tacro el tercer día. Y otra pregunta, por lo que te he entendido, en cuanto al Tyndall de la reselección de receptores, de donantes, habitualmente vosotros intentáis que tengan 60 o menos años y excepcionalmente habéis elegido un paciente de 69 años. No, han habido más. Hemos tenido, creo que 6 o 7 mayores de 60, pero siempre decimos individualizar, ¿no? Porque la edad al final es un dato cronológico, pero si es un paciente sano que en papel es muy buen donante, pues nos podemos
tirar un con poco. comorbilidades tipo hipertensión. Exacto, diabetes si y una demás. persona sana que ha tenido un trauma craneoencefálico por accidente de moto y tiene 64 sin ningún antecedente, evidentemente, y tiene un hígado funcionante correcto, se puede aceptar. Bueno, nada más sería el riñón. No Ah, el hígado. normalmente vienen acompañados los dos, ¿no? Si el perfil del donante hepático, bueno, del donante de hoy en día, es raro que alguien tenga un hígado indemne y que no tenga y que sea insuficiente renal. No todos igual son diabéticos o son hipertensos, hipercolesterolémicos, tienen más cosas. Vale, pues muchas gracias. Vale. Eres tú, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los que habéis asistido y sobre todo a los que habéis aguantado hasta el final. Y nada más, un placer.